Muchas gracias por su presencia. Hoy, 20 de mayo del 2021, para continuar con nuestros estudios en este centro de la Red Cultural para la Fraternidad Humana. Hemos ya iniciado un estudio de mucha amplitud y al mismo tiempo de mucha profundidad que requiere varias sesiones. Y hoy vamos a continuarla. Hemos hablado del origen de nuestro sistema solar, el origen del ser humano. Incluso hemos visto cómo la ciencia espiritual coincide con la descripción del Génesis, aunque el Génesis lo haga de una manera especialmente resumida en unos cuantos versículos, lo que ha sucedido en millones de años. De manera que la vez pasada hicimos un panorama general de cómo es que se hicieron los 4 estados de la materia, comenzando desde el fuego hasta la tierra, o sea, desde el calor hasta lo sólido. Y de allí la aparición del ser humano con un cuerpo como ahora lo conocemos, hasta que se hizo consciente de sí mismo en la raza llamada Aria, que es la 5ª raza raíz. Y por supuesto, si hablamos de la 5ª raza raíz, que es la Aria, pues tenemos la 4ª, que es la Atlante, la 3ª, la Lemuria, la 2ª, que es la Hiperbórea, y la 1ª, que se llama la Polar, la época o raza polar. Y por supuesto, después de la 5ª, pues tenemos la 6ª en un futuro próximo y la 7ª en un futuro lejano. Así que tenemos 7 razas raíz: Polar, Hiperbórea, Lemuria, luego la Atlante, la raza Aria, y luego la 6ª y la 7ª. De manera que ahora vamos a entrar en los detalles de cómo es que el ser humano vivió en esta época llamada la Atlante. Ese continente llamado la Atlántida que todavía Platón describe el hundimiento último de uno de sus vestigios, la isla Poseidonis, que pues es lo último que se describe en la literatura que perteneció a este continente, aproximadamente hace ya 13,000 años. De manera que se encuentra actualmente en el océano del mismo nombre, el océano Atlántico. Y lo que debemos comprender es cómo eran las condiciones de la naturaleza y del mundo en esa época, porque eso nos va a permitir comprender más o menos, tener una idea de cómo vivían esos seres, que en realidad somos nosotros mismos. Nosotros, la humanidad actual, que pertenecemos a la 5ª raza raíz, llamada la Aria, pues pasamos por la 4ª. Encarnamos en los cuerpos de la 4ª. Y pasamos por todas las subrazas, porque esta raza llamada raíz, la 4ª, Atlante, pues también se subdivide en 7 subrazas.
Y nosotros hemos estado allí. Por supuesto que no tenemos memoria ni conciencia de ello. Y yo sé que todo esto puede parecer, como por ahí se ha mencionado, de manera natural y es comprensible que así sea, que esto fuera como un cuento, parte de producto de la fantasía y de la imaginación. ¿Sí? Porque no tenemos manera de comprobar esto, ni siquiera estudiando la geología o la arqueología. Esto proviene de un conocimiento que está más allá de lo que el tiempo nos pueda enseñar y que se ha conservado en las capas geológicas de la Tierra. Las capas geológicas de la Tierra están sujetas al tiempo y conforme se hagan nuevos descubrimientos, los conocimientos irán cambiando. Pero hay un conocimiento que no cambia y que proviene de un nivel del universo que es más allá del físico, que no está sujeta al tiempo. Y ahí está grabado todo lo que ha sucedido. Si tenemos actualmente huellas en el estado sólido de la Tierra, podemos allí ver la historia. Todo lo que hay en una montaña, en las capas de la montaña, o en las capas de los grandes témpanos de hielo, montañas de hielo en los polos, o en los glaciares, donde haya huellas físicas, ya en estado solidificado, se puede ver qué sucedió. La geología tiene una tecnología impresionante para ello. Pero antes de que se solidificara, pues no puede haberse dejado ninguna huella. Y el mundo existe antes de que la Tierra se haya solidificado. Y nosotros existíamos antes de que tuviéramos un cuerpo sólido. Si para el intelecto esto es difícil comprender, basta con que observemos el desarrollo embrional en la gestación humana y verificamos cómo es que allí se recapitula todo lo que el cuerpo humano ha vivido. Eso es lo que hace la gestación en 9 meses. Recapitula desde las primeras etapas cómo fue el cuerpo humano. Y en un principio es gelatinoso, acuoso, blando. Y al final, cuando ya desciende hasta la tierra, la llamada caída del hombre al mundo físico, pues cuando se solidifica. Entonces, si podemos hacer estas comparaciones que actualmente cualquiera puede verificar, podemos comprender que antes de que la Tierra se solidificara y que nuestro cuerpo tuviera una estructura ósea que permitiera una posición vertical, nosotros ya existíamos. Por supuesto, con otra forma y otra conciencia, incluso como la que tenemos cuando dormimos. Porque cuando dormimos existimos, pero no usamos el cuerpo físico para tener experiencias. Al dormir estamos usando el alma. Y todo nos llega a través de símbolos e imágenes. Esa es la conciencia que teníamos antes de que el cuerpo se solidificara. Antes de la conciencia de vigilia, despierta al mundo físico, tenemos una conciencia interiorizada, una conciencia psíquica, de imágenes, se llama conciencia pictórica o de ensueño. De manera que la primera raza o subraza, mejor dicho, de esa época llamada Atlante, se conoce como los Ramuajals. Algunos le quitan la A y dicen Rmuajal. Y algunos ni siquiera dicen Rmuajal, sino la H no la nombran, dicen Rmual. Pero se escribe con H y se menciona con A en algunas literaturas por allí. Así que decimos Ramuajal para facilitar la manera de describirle su nombre. Esta primera raza
Es continuación de los últimos restos de la época lemuria, o sea, de la tercera raza raíz, en la que se recapitula una etapa, vamos a decir, todavía animal del ser humano, en la que aún no somos conscientes de nosotros mismos. Hasta el final de la Lemuria comenzó un proceso gradual en el que el ser humano, algunos grupos, los más adelantados, pudieron ser la semilla, la simiente de la siguiente raza, que es la Atlante. Y ese primer grupo llamado Ramuájal es una continuación. Y así como hemos dicho que la raza raíz lemur o lemuriana tenía un color de piel muy oscuro, casi azul, que actualmente todavía vemos algunos descendientes de esta raza en África, en algunas partes de la India y en algunas otras áreas del planeta como Australia. Vemos descendientes de esta raza lemuriana, la raza negra. El pelo grueso, rizado, muy especiales características que tiene. De manera que la primera raza Atlante todavía mantenía un color oscuro, pero se iba haciendo más rojizo, yendo hacia el color caoba, describen algunos teósofos. Un color muy bello. Y además eran gigantes. Tenían un tamaño que puede llegar de varios metros de estatura. Y las condiciones en la naturaleza pues eran muy parecidas a la Lemuria, donde dominaba una atmósfera cargada de agua en forma de niebla. Es un vapor caliente, una neblina ígnea. De manera que si el agua está en forma de vapor, es más correcto decir que es más sutil, más refinada. Cuando hay calor, el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso. Entonces, allí realmente lo que existía era agua, pero no en forma líquida, porque era tanto el calor todavía de la superficie terrestre que no permitía que apareciera el agua en forma líquida. Entonces, en la atmósfera estaba tan cargada de agua que el aire no se había separado del agua. Entonces, era una atmósfera, ahora sí que viene la palabra, más densa que la que actualmente tenemos por la presencia del agua. Pero el agua era más sutil, en forma de vapor. De manera que estos primeros atlantes no podían ver más allá de algunos metros, como ya hemos descrito. Y no eran conscientes de todo lo que sucedía físicamente. Esto que se describe del paraíso, el jardín del Edén, se ubica a finales de la Lemuria, cuando el ser humano comienza gradualmente el desarrollo de la capacidad de darse cuenta y abrir los ojos al mundo físico. Esto que se describe como el comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y son expulsados de esa etapa de la inocencia, donde se es ignorante. La inocencia es la infancia de la ignorancia, pero no se puede conservar en un universo que tiene como finalidad el desarrollo de la sabiduría y el conocimiento. Por eso es de que se expulsa, como los niños, naturalmente pasan de la infancia inocente a la adolescencia y a darse cuenta y ser responsables de sus vidas gradualmente. Entonces, los primeros atlantes eran inocentes todavía, entonces no pensaban, no eran conscientes. La facultad del pensamiento no estaba todavía desarrollada. Lo que sí tenían es lo que en la última parte de la Lemuria ya se había desarrollado, que era los principios de la memoria.
los lemures no lo habían desarrollado de tal manera que podían percibir catástrofes volcánicas, situaciones muy fuertes que en ese tiempo dominaban el planeta, pero no les causaba mucho problema porque no eran muy conscientes del mundo físico y tampoco podían retener las impresiones. La memoria no estaba desarrollada. Entonces, la impresión que tenían hoy, mañana ya la habían olvidado. De tal manera que los ramuajals comenzaron gradualmente a retener las impresiones visuales y auditivas principalmente. Y así fue como la memoria comenzó a desarrollarse. Y con ello pusieron nombre a las cosas, a lo que les rodeaba, a los animales, a los objetos, a lo que existía a su alrededor. Al ponerle un nombre, podían retener el nombre al día siguiente y recordar el nombre, cómo se llamaba. Y entonces así nace gradualmente el lenguaje y la comunicación a través de palabras. Antes la comunicación era a un nivel mental, a través del pensamiento, la telepatía. Pero no existía la necesidad de una comunicación, un lenguaje hablado, a través de sonidos. El lenguaje de lemur era simplemente repetir los sonidos que escuchaba de la naturaleza. La naturaleza le hablaba y así lo sentía, como los dioses se expresaban a través de ella y le hablaban, a través de el murmullar del viento en el bosque, del aullido de la tempestad, el susurro del arroyo. Todos estos sonidos, que eran como rugidos también, los volcanes, y eso le daba al lemur un sentimiento de reverencia, de manera que él gradualmente los repetía, los sonidos que escuchaba, las cascadas, el estruendo de las cascadas. Entonces era su lenguaje repetir los sonidos de la naturaleza. Pero ya el ramuajal, la primera subraza atlante, con el desarrollo de la capacidad de retener lo que percibía a través de lo que llamamos memoria, pues puso nombre a lo que le rodeaba y pudo recordarlo y así comenzó el lenguaje. Un lenguaje muy elemental, por supuesto, que en un principio eran vocales y gradualmente utilizó las consonantes, pero no pasaba de palabras monosílabas. Ese lenguaje inicial a través de monosílabos, actualmente tenemos residuos en el lenguaje chino, por ejemplo, que es muy antiguo, de los más antiguos de la humanidad. Son ideogramas, como se escribe, y se pronuncia de una manera monosílaba. De tal manera que los ramuajal gradualmente comenzaron a añadirle a un poco a estos monosílabos los prefijos a las palabras monosílabas, ¿no? De tal manera que se hizo un lenguaje gradualmente llamado aglutinante. Es un lenguaje más complejo que el que tenían los antiguos, los anteriores a los ramuajal. De manera que después se hace todavía más desarrollado y el lenguaje comienza a ser más inflexivo. La flexión verbal se llama la conjugación y la flexión nominal se llama la declinación. De tal manera que el lenguaje se hizo más complejo. Ya no decían yo correr en el bosque, como a veces imitamos a los indígenas, ¿no? De algunas partes, cuando hablan. Yo ver, no dicen yo veo, ni yo corro,
tú corres, él ve, eso ya es una conjugación, eso es más complejo. Entonces, bueno, esto es cómo es que el lenguaje se fue desarrollando en esta primera subraza atlante y gradualmente, pues también fue haciéndose más compleja su manera de vivir, porque en un principio utilizaban lo que la naturaleza les daba para hacer sus casas, de tal manera que parecían jardines. Allí, entre las ramas y los árboles, hacían sus casas. Todavía no utilizaban utensilios para modificar el ambiente y construir una casa. De tal manera que era así todo de todos. Lo que es de la naturaleza, pues era de todos, de tal manera que no había propiedad privada, por supuesto. Entonces nos damos una idea muy general de cómo anímicamente el ser humano vivía en esa etapa, en la infancia, y eran guiados por seres que desde afuera, de manera inconsciente, guiaban su voluntad. Y la voluntad era lo primero que estaba más desarrollado, como en los niños, junto con el sentimiento gradualmente desarrollándose, pero todavía no el pensamiento. De manera que sentían que lo que a través de ellos se manifestaba, el poder que tenían incluso con la naturaleza, no se había perdido. Ellos con su voluntad podían intervenir en el crecimiento de las plantas. Ellos podían usar las fuerzas de las semillas, esa fuerza germinal. Es una fuerza real que hace luego brotar una planta que nosotros ya no podemos utilizar. Nosotros usamos ya el carbón, fósiles, de ahí extraemos la fuerza que originalmente estaba en las plantas. Pero los atlantes primitivos utilizaban la energía viva, vital de las semillas. Así que tenían semillas no solo para alimentarse, sino para desarrollar su propia tecnología, si podemos llamarle así, a su servicio. Y tenían, a través de la voluntad, la capacidad de movilizar estas fuerzas. Actualmente ya no podemos hacer esto, pero volveremos a tenerla en un futuro. Pero bueno, de manera que no sentían todavía algo personal. El sentimiento de sí mismo no estaba claro. Había sentimientos, pero no sentían que eran individuales de ellos. Como un niño todavía le sucede. Pero en la segunda subraza raíz comenzó a aparecer este sentimiento personal. Esta subraza se llama los tlavatlis. En ellos comenzó a germinar este sentir de que había algo en ellos importante, de tal manera que apareció gradualmente el egoísmo. Es parte del desarrollo. Esto de sentirse importantes por lo que habían logrado y que querían que les reconocieran. Y por supuesto que los que más destacaban eran los que tenían mejor memoria, porque podían resolver una situación recordando por su experiencia lo que había pasado anteriormente en sus vidas. De tal manera que así gradualmente fueron haciéndose los líderes y querían que se les reconociera. Y de alguna manera también una especie de culto a los ancestros comenzó, a los difuntos, que habían hecho ciertas proezas y se les recordaba. Ahí está el origen de esto que se llama el culto a los ancestros, a los muertos, a los difuntos, que todavía en algunas culturas descendientes de Atlantes es muy evidente, muy fuerte todavía. De manera que hasta la tercera subraza, llamada los toltecas, comenzó un desarrollo más allá de esto de sentirse importantes como individuos, pero todavía no formando grupos que se identificaban con cierta manera y ciertos hábitos, cierta manera de vivir, de socializar, de reaccionar. De manera que es en la tercera subraza, los toltecas,
que aparecen las comunidades organizadas por los grupos que se identifican por algo. Así es que los toltecas comenzaron a construir las grandes ciudades de la antigüedad. Y la memoria, por supuesto, siguió siendo la forma de generar orden y armonía en la comunidad. De manera que hubo una gran época de oro que todavía se conoce actualmente sus residuos, sus restos aquí en México o en el sur de América, en los incas, en los grupos que fueron quedando, en la construcción de culturas, construcción de pirámides, etc. De manera que incluso lograron construir las primeras imágenes de un zodiaco, que después se transfirió a los antiguos egipcios. Pero fueron los toltecas los primeros que construyeron para sí mismos una imagen de lo que significa un zodiaco. Claro que lo percibían de manera clarividente, porque no tenían una visión a través del aire cargado de una neblina, no podían observar las estrellas. Esto lo percibían internamente, porque su percepción del mundo era más astral y etérica que física todavía. No habían perdido esa clarividencia natural. De manera que el lenguaje se fue desarrollando todavía más y desarrolló tal vez de esas 3 primeras razas que son rojas, la más importante de ese primer gran tercio de la Atlántida, las razas rojas. Y todavía eran gigantes, cuerpos de mucha fortaleza física, donde la voluntad y la memoria eran importantes para su desarrollo. Luego apareció gradualmente esto de los reyes que comenzaron a conducir a los grupos. De manera que exigían que también se les reconociera y gradualmente incluso aquello que les habían dado los guías, ese poder que tenían para conducir a los demás, pues fue utilizado para servirse a sí mismos. Todavía más se intensificó el egoísmo y apareció gradualmente la corrupción. Ahí nace la corrupción. De manera que en la cuarta subraza, la llamada los turanios, se intensificó al máximo y se hicieron incluso muy viles, crueles y muy brutales. Todavía en la historia de la antigua India se sabe de estas luchas con la naciente quinta raza raíz que luego se describe como Arya, Indo-Arya, pero estos turanios eran esa raza que llevó al máximo este proceso del egoísmo. Vamos a continuar después de nuestra primera pausa.